Decía, cuando estamos enfermos o estamos padeciendo alguna enfermedad, tenemos que recordar la palabra que dice que el Señor vino, dice, los que están sanos no necesitan médico, pero los que están enfermos, ellos necesitan médico, pero estaba hablando de Él. Él es el médico de médicos, amén. Y para Él no hay una enfermedad que sea imposible. Para Él no hay una enfermedad, un diagnóstico reservado. Para Él no hay una situación difícil. No hay nada que sea imposible. Me recuerdo el caso de una hermana, una oveja que el Señor me ha dado por la gracia de Él, y que no le daban posibilidades a su esposo. Y nos pusimos a orar, a orar, a orar, hasta que al fin fue mejorando de a poquitos y pasó semanas, yo creo que meses, ya no me recuerdo. La cosa es que fuimos a orar al hospital, era uno de los hospitales que me hacía falta así grandes en Guatemala, públicos, de ir a orar. Y me recuerdo que pasé 3 puestos de controles para entrar a orar. Yo iba con toda mi fe, había orado toda la noche, la madrugada por él, pero cuando vi el estado tan deplorable que estaba, el estado tan difícil que estaba, ¿verdad? Su cuerpo tan consumido, yo sinceramente no podía ni orar, me costó hasta orar. Me recuerdo que casi que solo le toqué su pelo y le di un abrazo, casi que solo lo acompañé, hermanos amados, pero al final hice una pequeña oración solo sobre su cabeza, y mi sorpresa fue que sanó completamente, y ahí está, para la gloria de Dios, vivo en el nombre de Jesús. Hace poco también fuimos a orar por un anciano, ¿verdad? Un papá de una hermana muy querida de la iglesia, y pues ahí está el Señor ya en su casa. Entonces, realmente, ante cualquier necesidad, mi recomendación número 2 sería, ya vimos la primera, no aceptar que la necesidad es imposible, porque el Señor es el Dios de los imposibles. Y la segunda, no ver como el hombre ve, como el ser humano ve, sino recordar que siempre el Señor tiene una visión diferente, una visión distinta a cómo estamos viendo nosotros. Es importante cuidar cómo vemos, porque muchas veces al ver nosotros con ojos naturales, no espirituales, empiezan a florecer también sentimientos, y esos sentimientos luego nos llevan a acciones. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado cómo veo yo la situación que estoy teniendo de necesidad. Por eso, saludos también a hermana Paula Torres, amén, gracias hermana bendecida. Y otra cosa, hay otra cosa que también hoy día yo creo que a nivel mundial está pasando este fenómeno. Miren, hay un dicho que dice, eh, hasta que a uno no le toca vivir, uno no puede entender o no puede tener empatía, no puede dimensionar qué es lo que la otra persona está padeciendo. Pero por ejemplo, en tiempo de pandemia, me recuerdo yo, ¿verdad? Para la pandemia, el coronavirus, me recuerdo que la gente era así como, bueno, todo el mundo estaba a la defensiva, nadie se quería enfermar. Mirábamos, yo me recuerdo a lo lejos, porque cómo se nos olvidan a veces las cosas, pero me recuerdo que llegaba una ambulancia cerca de casa, y pues ya no queríamos ni caminar en frente de esa casa porque sentíamos que nos íbamos a enfermar. Entonces, realmente el ser humano es así. Cuando uno está sobreabundado, cuando uno está súper proveído, cuando uno tiene en abundancia de todo, pudiera ser que la persona llega a estar tan bendecida que ya no le importa a las personas que están padeciendo necesidad, que se vuelve hasta indiferente a las personas que tienen necesidad. Es increíble como pastor uno a veces lo que escucha de la gente, ¿verdad? Y no porque sean malos, sino porque a veces uno puede como ser testigo de primera mano cuál es el ver y cuál es el sentir de las personas. Y me recuerdo que una persona que ya por años le había predicado yo la palabra, me dice, mire, a mí me cae mal la gente que pide. Y yo me recuerdo que me quedé callado, ni siquiera le dije por qué. Y ella solita me dijo, porque me caen mal, no sé por qué me caen mal. Y yo digo, wow, ¿verdad? Claro, es que desde una posición económica demasiado alta, pues el pobre o el que no tiene va a caerle mal, pues, ¿verdad? Definitivamente. Pero definitivamente la situación, el escenario no sería el mismo si estuviera en la misma condición del que no tiene. Totalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hay necesidades, esto es bien tremendo, pero dice la palabra del Señor, cuando hay necesidad económica,
sobre todo en algún hermano, hermana de la iglesia. Uno, esto me impresiona. Hay gente que de verdad, hermanos, me decía el Espíritu Santo esta mañana, hay gente que está padeciendo necesidad económica, ¿verdad? Y a veces en la misma iglesia somos insensibles a esa necesidad. Y es tremendo. Dice la palabra primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, oigan, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en él? Es tremendo lo que les voy a decir, amados, con todo amor se los digo. Pero no nos hace falta ir al África para ir a llenar necesidades aquí mismo en nuestra querida Guatemala. En nuestra misma comunidad de fe hay personas que si fuéramos más llenos del Espíritu Santo, si fuéramos más personas de oración, personas de consagración, personas de que realmente buscamos agradar a Dios, pues Él mismo nos abriría los ojos y diría, mira, esta persona. Yo quiero hoy que digas ahí, el que suple necesidades, Dios le va a suplir sus necesidades. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra? Ahí está. Entonces dilo, yo tengo como frase de vida eso. Si yo logro suplir una necesidad en alguien, el Señor va a llenar mis necesidades. Está en la Biblia. Dando es como se recibe. Está en la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces, no seamos indiferentes a la realidad de muchos hermanos. La Biblia también nos dice que especialmente dice, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, dice. Pero dice, coma, especialmente, dice, pone un énfasis, fíjense, a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. En una oportunidad, hace poco me pasó que estaba yo buscando suplir una necesidad, ¿verdad? De una vecina, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor proveyó el medicamento. Y ese mismo día que yo recibo los medicamentos, ese mismo día me chocan el carro en la parte de atrás. Entonces, en otro tiempo yo me hubiera enojado, me hubiera molestado, hubiera dicho, pero ¿cómo es esto, Señor? Si yo estaba haciendo el bien, ¿por qué me pasa esto a mí? Y saben, esta vez no, esta vez yo estaba tranquilo, gozoso en mi corazón, que había podido contribuir en lo que podía contribuir y en lo que había dispuesto en mi corazón a hacer. Entonces, aunque tuve el inconveniente con mi carro, pues ya se va a arreglar. Dios se encargará en su hora y en su momento, pero ya no es mi prioridad. Cuando uno llega a tener eso, uno está listo entonces para poder ser usado por Dios, ya no solo en la palabra, sino en todo ámbito. Y eso es lo que le pido hoy al Señor, que hable a tu corazón, que nos mueva a ese sentir de Jesús. El día de ayer estábamos en intercesión con un grupo de hermanos muy lindos de los jueves. Por cierto, saludo hermana Yerti, amén, dice hermana Paula Torres. Yerti dice el espíritu, ¿cómo es? Vamos a ver aquí hermana, perdón, es que hoy le dimos vacaciones a Davidcito porque estaba muy malo de la gripe ayer, ¿verdad? No sé, no, voy a leerlo aquí mejor, voy a leerlo aquí lo que pusieron porque no lo logro leer ahí, hermanos. Entonces, Dios es el que suple nuestras necesidades. Y fíjense, hermanos, esto es así. Estaba hablando con hermana Angélica, ¿verdad? Hermana Angélica Juan, y me contaba ella, fíjense qué maravilloso esto. Dice que había un misionero en la China que tuvo que salir de la China porque lo estaban persiguiendo, obviamente, allá no se puede predicar la palabra del Señor. Y es famoso, dice que hizo un libro y todo. La cosa es que cuando la historia de él es muy larga, había hecho mucha obra de Dios allá en China. Entonces, ni modo, ya lo estaban persiguiendo y tuvo que salir. Y desde Alemania empezó a escribir sus libros y sus historias y la cosa es que se hizo famoso y lo invitan a Estados Unidos, en Norteamérica, a que fuera a contar él su vida, ¿verdad? Sus testimonios, que llevara su ministerio allá a Estados Unidos. Y la cosa es que cuando él fue, me contaba la hermana y me tocó tanto el corazón esto. Dice que él lloraba y estaba triste porque decía, ellos, la iglesia americana solo te pueden dar dinero, pero Jesús no está en sus templos. O sea, ellos llegan al lugar, pero Jesús no está ahí. Y dice, y solo te pueden dar dinero. En otras palabras, hermanos, que no nos pase eso.
Amén. Una persona que estaba tan al nivel espiritual de predicar en un lugar donde por predicar a Jesús te puedes morir, que detecte que en Estados Unidos Jesús no estaba en los templos, no estaba en los templos, por ningún lugar aparecía Jesús, que no nos vaya a pasar eso. Y para eso, repito, la palabra es bien explícita y dice, si no tengo amor, no soy nada. Puedo cantar muy bien, puedo conocer mucho de la Biblia, puedo haber servido demasiado en la obra de Dios, pero si no tengo esa sensibilidad de detectar una necesidad en alguien, entonces la cosa no va bien. Repito, estamos hablando del tema hoy, cómo Dios suple las necesidades. Otra cosa aquí, cuando llegas al momento de suplir una necesidad o tienes el deseo de suplir necesidades en otros, obviamente Dios va a suplir las tuyas, pero para llegar a eso tienes que tener el corazón, no lo puedes hacer con una buena intención o como una obra caritativa, no, porque no te va a salir. Te tiene que salir de lo más profundo del corazón. Y dice la Escritura, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ya ves? Ya ves que esto no es obra social, o esto no es dar por lástima, sino dice, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Ahí está el tema de hoy. Dios suple necesidades, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? Al dador, ¿cómo? Al dador alegre. Aleluya. Yo sé que aquí hay dadores alegres. Amén. Entonces, miren, a veces suplir una necesidad es, como pastor, les voy a decir, como pastor, ¿cómo puedo yo suplir una necesidad en una oveja? A veces hay ovejas que no necesitan oración. A veces hay ovejas que no necesitan que yo les imponga las manos, pero necesitan alguien que los escuche. Alguien, y ustedes dirán, bueno, que pague entonces su terapeuta, su psicólogo, ¿verdad? No, necesitan alguien que los escuche, pero con el amor de Dios, así como Jesús le dedicó tiempo a la mujer del pozo. Ahí lo que Jesús hizo no la hizo de terapeuta el Señor, era una mujer que necesitaba hablar algo que ella escondía, algo que ella en lo íntimo le afectaba, y Jesús, dándole tiempo, suplió esa necesidad en ella, suplió esa necesidad. Entonces, el que suple será suplido, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, no es solo cuestión de dinero, no es solo cuestión de salud, a veces son necesidades, hermano, del alma, a veces son necesidades emocionales que la gente necesita a alguien que esté ahí con ellos. Tremendo, así que, ¿qué tal esta? A veces hay gente que está sola, hermanos, nosotros no sabemos, pero a veces hay gente que literalmente su vida es la soledad, no tienen a más personas. Yo soy testigo de gente que este mismo año perdió al único ser querido que tenía. Entonces imagínense la Navidad de esta persona, imagínense poder ir y llevarle algo, poder ir y acompañarla, poder ir invitarla al cine, algo, hermano. Es no solamente ver para nuestra necesidad, ese es el tema hoy, eso me está diciendo el Espíritu Santo que te diga, no solo ver nuestra necesidad, sino estar abiertos a suplir la necesidad. Y quiero terminar con esto, no puedo ver sus comentarios, hermanos, me disculpo, no puedo ver sus comentarios en vivo, sé que están escribiendo, hermana Yeti dice amén, solo alcanzo a ver un poquito y no sé qué toqué en la pantalla, me disculpo, pero esto me impactó, fíjense, acerca de la necesidad, ¿verdad? Miren qué tremendo, es bien tremendo esto lo que les voy a decir. Oigan a la palabra del Señor. Filipenses 4:19. Con esto voy a ir terminando. Filipenses 4:19. Mi Dios pues dice, suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Repito, si es cuestión económica va a suplir. Si es cuestión que me siento mal de salud, va a suplir la salud. Si es cuestión familiar, que no hay reconciliación, no hay acuerdo, Dios va a suplir. Dios es experto en suplir y quiere suplir. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo puedo tener necesidad, pero Dios no está en necesidad. El cielo nunca va a estar en necesidad. Amén. Entonces, ahí es, hermanos amados, donde viene la providencia de Dios. Ahí es donde viene
el suplir de Dios. A Dios le gusta eso, pero hay algo interesante. Mi Dios, pues, dice, suplirá todo lo que les haga falta. Quiero terminar con esto. Le compartí a una persona hace poco que el Espíritu Santo me recordó que en un momento yo estaba en un supermercado aquí en Guatemala y estaba vestido así, hermano, normal, con una camisa normal, un pantalón de jeans y unos tenis. Y me recuerdo que una señora se acerca a mí, afligida, y me dice, usted es pastor, ¿verdad? Me dice, ¿puede orar por mí? Pero yo ni tiempo me dio a decirle sí, o cómo supo usted que yo era pastor, ¿verdad? Porque no ando con un gafete de una iglesia ni nada. Pero ella espiritualmente me reconoció, estaba en una necesidad tremenda, y ahí en el supermercado ese yo oré por ella, ni sabía, ni sé quién es, ni sabía quién era. Pero alguien le dijo a ella, le dio testimonio que yo era ministro, que yo era pastor. Bueno, yo feliz oré por ella. Años después estaba pasando yo una situación muy, muy difícil, ¿verdad? De salud. Y me recuerdo que estaba en un parqueo, fíjense, aquí en Guatemala. Voy a poner musiquita ya para que oremos. Eh, y estaba pasando una situación muy difícil yo. Y a la hora de ir a pagar mi parqueo, veo a este muchacho en el que sella los tickets del parqueo, ¿verdad? Lo veo que tiene su kipá, tiene su gorrito de judío, tiene su cadena de la estrella de David y tiene sus filacterias, ¿verdad? Dije, es un judío ortodoxo, es un judío practicante de la Torah. Dije, yo lo reconocí como alguien de Dios, ¿verdad? Yo iba a una necesidad, como les digo, bárbara, pero bárbara. Y no había nadie atrás de mí en la cola del sellado del ticket. Entonces vine yo y dije, le voy a pedir oración a este muchacho porque a la hora de necesidad, hermano, mire, como dicen el dicho, ¿verdad? Falta de pan, tortilla, ¿verdad? Y entonces dije yo, pues tenía tanta necesidad que le digo al muchacho, este judío, mira, le dije gracias, me selló el ticket y le digo, puedes orar por mí, puedes bendecirme. Y él, pero miren, su expresión ni siquiera fue de conmoverse, su expresión ni siquiera fue de lástima, ni fue, seriamente me dijo así, estoy en mi horario de trabajo, me dijo. Y cuando yo me volteo, el Espíritu Santo me recuerda cuando yo oré por aquella mujer en el supermercado y me dijo, es que en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, lo que nos diferencia es el amor. Jesús dijo, a diferencia de los judíos que siguen bajo la ley, bajo la letra, bajo el mandato de hombres, pero no bajo el Espíritu, hermanos amados. Me dijo el Señor, la diferencia es el amor. Ellos, aunque es el mismo Dios, nosotros tenemos al Hijo, y el que tiene al Hijo lo tiene todo. Y Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, dijo, en que se aman los unos a los otros. Y ese amor, ya lo leímos, no puede ser un amor de palabras, no puede ser un amor de conocimiento, porque entonces está muerto. Tiene que haber una acción que demuestre que con mi actuar yo estoy en el nuevo pacto, yo soy de Jesucristo. No tengo nada contra los hermanos judíos, sé que tienen un velo puesto por Dios, pero Dios me dejó vivir los dos escenarios. En una pude suplir una necesidad de una persona y en la otra no me suplieron mi necesidad porque estaba en un horario de trabajo. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia se llama Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. No dice en Moisés, no dice en Abraham, dice en Jesús. Aleluya. Así que yo la dejo hoy ahí, hermano, si no me voy a poner a predicar, pero es un podcast nada más el día de hoy. Los dejo con esto, quédense grabando, quédense meditando en su corazón. ¿Realmente estoy en el nuevo pacto o estoy en el pacto de la ley? ¿Parezco más judío o parezco más cristiano? La dejo ahí, que cada uno saque sus conclusiones. Dios me pone a decirte que si ves necesidad, si el Señor te revela necesidad, porque incluso hay hermanos tan lindos que están pasando necesidad y ni siquiera ponen cara de tristeza. Tú hasta los puedes ver cantando, danzando, tal vez hasta predicando, y tú no conoces la necesidad que está pasando. Pero, repito, si estuviéramos más cerca de Jesús, detectaríamos mejor la necesidad en el prójimo. Así que vamos a orar. Yo quiero dejarla ahí hoy. Quiero hacer una pequeña oración por cada uno de los que han oído hoy la palabra. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu santo nombre, Jesús.
Gracias porque estamos en el nuevo pacto, Señor. Y ese pacto dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también dice que esa misma fe se puede ser muerta si no se tienen las obras, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a ser personas que querramos llenar necesidades. Y como dice tu palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos vendrá por añadidura, Señor. Dice que los que no te conocen se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir, qué han de hacer en la vida, Señor. Pero los que te conocemos de verdad, sabemos, Padre, que en lugar de preocuparnos, tenemos que ocuparnos de esas buenas obras que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para que estemos en ellas, Señor. Yo recibo hoy poder suplir necesidades, y que también, Señor, soy humilde en recibir que tú suplas mis necesidades. Dígale al Señor ahí: Señor, hazme un instrumento para suplir necesidades y suple mis necesidades también. Y si tú tal vez estás diciendo en tu corazón: bueno, yo estoy totalmente suplido, yo no tengo necesidad de este mensaje, con mayor razón, amado, amada, el Señor te dice: suple necesidades. Suple necesidades. Pregúntate para qué te ha dado tanto el Señor. Si hoy estás totalmente suplido, no tienes deudas, no, todo, más bien al contrario, los números son números favorables. Pregúntate para qué. Déjame decirte que hay personas que tienen necesidad, amados. Hay pastores, incluso hay ministros que tienen necesidades. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que sea Dios hoy que te ministre. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias, Padre. Señor, he dado tu palabra. Te pido que quede sembrada en buena tierra, que dé fruto al 100%, y que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor Jesucristo. Gracias por todos los que se conectaron. Gracias por esta unción que siento sobre mis manos en esta hora. Y vengo a declarar que tú suples toda necesidad, toda enfermedad echada fuera, toda escasez es echada fuera en el nombre de Jesús. Padre, toda situación familiar es arreglada ahora por el nombre poderoso de Jesús, porque el cielo no está en quiebra. El cielo no está en quiebra. El cielo tiene riquezas en gloria, y tú eres el Dios que suple al humilde. En el nombre de Jesús, hoy recibimos de ti, Señor. Hoy recibimos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, que alguien diga amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.